Vámonos a la Biblia, vámonos al libro, a la carta de los Efesios. Capítulo 4, versículos desde el 11 al 16. Sí, Efesios 4, versículo 11 al 16. Cuando ya la tengan me dicen, ¿eh? Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el motivo de que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación, a fin de perfeccionar, a fin de que el que se ha instruido, instruya bien. Por eso dejó ese ministerio, para que aquella gente se prepare, el Señor lo prepara, para que se lleve y se haga el crecimiento como cuerpo, porque eso es lo que Él quiere, que nos edifiquemos como ese cuerpo, que todos lleguemos a la estatura al mismo tiempo y no ser engañados por cualquier doctrina. Eso es lo que habla el Señor aquí, y que seamos edificados en amor. Entonces, gracias Señor, le doy por este día, Padre mío, que me permite estar aquí dando el mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya a cada uno de nosotros, Señor, que nos dé discernimiento y entendimiento para que tu palabra sea bien recibida en el sentido correcto que tú quieres que la recibamos, Señor, con un espíritu humilde, y que nos des ese sentir y ese querer y hacer por tu santa voluntad, porque para implementarla y ponerla en práctica día a día en nuestro caminar, Señor. Los tiempos son malos, Padre, hay muchas tentaciones para toda la gente, Padre, y más para tus hijos, Señor, que somos tentados por cualquier cosa, Padre Santo, y te pedimos gracia para que nos sigas sosteniendo, porque solo tu bendita gracia nos puede sostener. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. El mensaje de hoy va a ser en el versículo, va a ser en la Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Son 2 puntos los que vamos a tocar, ¿verdad? Bueno, ese va a ser la dice. Pero entonces el título de la prédica, la fe de ellos, así lo titulé en este mensaje. El tema es cuando el Señor te llama. ¿Y por qué voy a explicar? Y el propósito es de practicar el consejo de estos mensajes. El propósito de estudiar, de ver y predicar y escuchar es poner en práctica en nuestras vidas los mensajes, los pasajes que Él nos da, ¿verdad? Y como una introducción lo voy a decir porque aquí ese pasaje habla de perdón de pecados, habla de sanidad, habla de varias cosas, habla del llamamiento.
Y como introducción, yo me acuerdo, o puse así, porque me acordé de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Universal, vamos a ponerlo así, porque la Iglesia Católica es universal, ¿verdad? Pero así se dice. Enseña y practica la confesión de pecados a un sacerdote. Eso es lo que practica ello. Que la gente vaya y se confiese con un sacerdote. Y el perdón de los mismos, y él da el indulto, pero pone una penitencia, ¿verdad? ¿Qué decía la penitencia? 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, dependía del pecado, porque ellos sí, depende del tamaño del pecado, para ellos depende del tamaño del pecado, es la penitencia. ¿O no es así? Cuando practicábamos eso, así era. Reza un Padre Nuestro, reza 2 Padres Nuestros, o reza 3 Padres Nuestros. Entonces era la penitencia con la que ellos, según el tamaño que se comete, y la Escritura nos enseña que Dios perdonó el pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa escritura está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. No se necesita penitencia, como lo dice la Iglesia, el purgatorio. Porque Cristo ya pagó en la cruz. Ellos aún creen en el purgatorio, que la gente... Entonces, ¿a qué vino Cristo si hay purgatorio? A ver, si vamos a purgar nosotros nuestras condenas ahí, nuestros pecados, pues entonces la sangre de Cristo no es vana. Pero no es así. La Biblia nos enseña que Él es el que perdona el pecado por medio del sacrificio. Que Dios lo perdona por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque Él fue el que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, este mensaje habla de pecados, del perdón de pecados. Vamos a la lectura. Dice así, capítulo 9, versículo 1 hasta el 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Se regresó andaba de los Gadarenos, se regresó a Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús, el 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si ustedes ven,
cómo los fariseos y los escribas en los dos eventos están presentes. Lo siguen y lo acosan y dicen y buscan de que él caiga para hacerlo. Aquí ahorita voy a explicar, pero este mensaje trae muchas cosas de acerca de lo del perdón del pecado, acerca del poder que tiene sobre todo. Anteriormente, él se acuerdan que él había demostrado que tuvo poder contra la potestad el aire y el agua y todo. Él tenía poder para eso. Ahora le está manifestando que él también tiene poder para perdonar el pecado. Tiene potestad, tiene autoridad sobre el pecado. ¿Verdad? Entonces, ellos por eso dicen, ¿cómo? Ahorita vamos a ver los otros evangelios. Porque si ustedes ven, está muy corto. Habla nomás de eventos especiales, nomás de eventos de un poquito aquí, pero no da más explicaciones. Entonces, aquí por ejemplo dice, al ver la fe de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos cuando dice a ver la fe de ellos? En otros evangelios se explica qué fue lo que pasó. ¿Por qué dice que al ver la fe de ellos? Porque enseguida en los otros evangelios habla de que un paralítico lo abrieron el techo y lo bajaron, y que al ver la fe de ellos él hizo esto. Y también donde fue, en la casa de Pedro. Todo eso, Mateo no explica eso, pero Lucas y Marcos sí lo explican. Y por eso, ya ven, se conjuga y se explica mejor el por qué el Señor hace todo eso. Entonces vamos al primer punto. El punto número 1 es Jesús sana al paralítico, ¿verdad? Ese es el punto número 1, porque son 2 puntos, como les dije. Son 2 puntos. Punto número 1, Jesús sana al paralítico. Y punto número 2, el llamamiento de Mateo. ¿Hola, vi? Entonces, vamos a explicar bien cómo está estos puntos con el fin de aclarar y ver cómo el Señor obra, cómo es, por qué es en las cosas. Miren, el punto número 1 es del versículo 1 al versículo 8. Ahora, vamos a ver, les voy a leer el mismo evangelio, pero ahora se los voy a leer en Marcos, o si quieren vamos a Marcos para que ustedes me sigan, ¿verdad? Ya se los leí, pero vamos a ir por partes, nomás vamos a ver el punto número 1 en los 3 evangelios. Ya vimos el de Mateo. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. A mí se me facilita porque aquí los tengo los 3, ¿verdad? Yo los conté los 3, a mí se me facilita porque ya los saqué, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo aquí. Mire, Marcos habla así. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Ojo, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que se yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí ven cómo está más explicado este que en Mateo? Ok. Ahora Lucas, Marcos y Lucas tienen nomás unas pequeñas diferencias, muy pequeñas, y por eso las anoté, para explicar bien de los tres evangelios, hacer una explicación. Se los voy a leer, ahora vamos a Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Si gustan, nomás me van siguiendo, o si gustan, nomás lo leo como gusten, ¿eh? Yo ya tengo la prédica preparada, nada más quiero que estéis conscientes de lo que se está hablando. Dice, aunque empezó un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿qué es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose, en presencia de ellos, tomó el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Ven cómo la narrativa de Marcos y de Lucas son muy parecidas, pero la de Mateo es más cortita, no explica como ellos explican dónde estaban, cómo estaban, en orden, porque pues cada uno recopiló y Mateo pues él era seguidor de él, ¿verdad? Entonces vamos a explicar ese punto ahora. Ahora se los voy a explicar. Vamos a ver los puntos que hay. Dice, ¿qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Nos muestra a través del Señor Jesucristo. ¿Qué nos muestra en estos pasajes? Bueno, primer punto, él va de regreso a Capernaum porque ¿se acuerdan que estuvo en los Gadarenos? Y salvó, allí hizo lo que hizo y regresó. Segundo, le traen el paralítico. Jesús, al momento que él ve la fe de ellos cuando lo bajan, se maravilla y dice, le perdona los pecados. Ahorita voy con eso. ¿Y qué más vemos? Vemos que los escribas lo llamaron de blasfemo. No es primera ocasión que en la Biblia escriben que le hablan de blasfemo. Enseguida más adelante va a venir eso. ¿Por qué sentían ellos que blasfemaba? Porque ellos sabían que solo Dios perdonaba pecados. Y al momento que ellos ven que Él dice, yo les perdono, ellos buscaban la manera de acabar con Él. Y lo consideraban un blasfemo porque para ellos el decir perdonar pecados que solamente Dios lo perdonaba, esto. Miren, ahí vemos la omnisciencia. Es un atributo de Dios que tenía Jesús. Él no quiso aprovechar, no quiso hacer mucho del poder que Él tenía, porque estaba en obediencia para su Padre, pero Él conocía las mentes. Él leía lo que tenía, porque Él era Dios mismo encarnado en Jesús. Entonces, pero Él no se destapaba a decir nomás que Él entendía
lo que él leía las mentes de ellos, qué decían, cómo hacían. Miren, nosotros como humanos, a veces tenemos discernimiento en ciertas cosas. Si por ejemplo yo voy a hacer algo malo, ustedes pueden como intentar meterme como en mis intenciones, pero las intenciones se ven cuando uno va a hacer una maldad. Uno ve cuando aquella persona va a querer hacer algo malo, ¿verdad? Dice uno, no, y luego se ve uno al otro, ¿piensas lo que estoy pensando? ¿Piensas tú que aquel quiere hacer lo que estamos pensando? O sea que, como que las cosas que uno ve de la gente, por el hecho que va haciendo él, se va dando uno cuenta qué intención trae. Una persona que trae una pistola, ¿por qué trae una pistola? Alguna intención trae, ¿verdad? Sea de defenderse o de dañar. Pero tiene alguna intención. ¿Cuándo se ve la intención? Cuando la va a usar. Mientras, no tenemos, no. Pero Jesús solamente Dios conoce los pensamientos. Entonces Él les dice muy claro por qué cabildan, y no más esa vez, el Evangelio nos va a enseñar más donde... No, ellos no fueron eso. Entonces, ¿qué más vemos? Bueno, ¿qué es eso? En ese momento dice, ¿y qué más? Él habla mucho del Hijo del Hombre, en los 3 Evangelios habla del Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice, tiene potestad, tiene autoridad para perdonar los pecados. También vemos aquí, en este punto, que Jesús tiene la autoridad Jesús cuando le dice al paralítico, se lo dice con autoridad. Le dice, levántate. Y el paralítico obedece. Obedece el paralítico. Y también el punto importante, es punto importante porque todo es importante, ¿verdad? Pero lo que hacen ellos al final, glorifican a Dios por las obras que el Señor hace. O sea, por eso dicen, nos maravillamos, vimos maravillas, lo que Jesús hace, ¿verdad? Entonces, lo importante que el Señor quería era que fuera glorificado el nombre. Por eso, nosotros, cuando hacemos algo para glorificar al Padre, debe ser la gloria para Él, no para nosotros. Yo lo hice, no, es para honra y gloria de Él, porque Él es el que hace las obras por medio de uno. Así hacía las obras Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo hemos visto muy claramente en las palabras de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto vimos en Mateo. La única cosa que vimos un poquito de diferente en Marcos y en Lucas, son 3 puntitos nada más, aparte de todo. Es que dice que Él les predicaba la palabra. Estaba en la puerta y les predicaba la palabra, ¿verdad? Y también que vemos que el poder de Jesús, dice Él, que el poder del Señor estaba para sanar a Jesús. Diferencia de los evangelios. ¿Y qué más vemos ahora? Ahora, ¿qué vemos qué más vemos ahora en Lucas? Bueno, en Lucas vemos que Él dice que vinieron mucha gente de Galilea, de Judea y Jerusalén. Dice que había mucha gente y que habla pues que el Señor tenía el poder para sanar. En resumen, para explicar bien este mensaje, es ver lo que el Señor quería hacer, qué era lo que quería el Señor mostrarles. En primer lugar, el perdonar pecados, cuando Él dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Perdona tus pecados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil? Les decía a ellos, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados o levántate y anda? Bueno, uno no puede hacer un milagro y decirle a aquella persona, levántate y anda. Y ni tampoco uno puede perdonarle pecados a la gente, ¿verdad? Pero dice Él que es más fácil decir. Pero Él lo que veía en el paralítico era que probablemente, vi un comentario que decía que probablemente él tenía esas enfermedades por el pecado.
Y que el Señor Jesucristo lo que quiso hacer es sanar primero el alma y demostrarles que tenía el poder para todo y levantarlo, ¿verdad? Porque si aquella persona, ¿se acuerdan del otro paralítico también, ¿no?, que estaba enfermo, que le dijo, vete y no peques más, vete, no sea que te venga algo más grave de lo que tienes tú adelante? Entonces, Él sana el alma del tullido o del que estaba paralítico. Y le muestra a los fariseos que el Señor tiene también la potestad de decir, levántate y anda, y Él agarra su camilla. Entonces, vemos lo que el Señor tuvo misericordia para sanar su alma y tuvo misericordia para levantarlo. Entonces, vemos la misericordia ahí. Eso vemos ahí. ¿Qué más vemos? La omnisciencia de Dios. Cuando Él ve lo que están pensando, solamente Dios conoce los pensamientos, ¿verdad? Entonces, es lo malo que se ve aquí, es lo más importante en ese sentido. Y el punto, el último, es que Él, el Padre, es glorificado por Él, por los hechos que hay. Porque la glorificación a Dios, la honra y la gloria todo el tiempo tiene que ser para Él. Todo el tiempo tiene que nosotros que darle la honra y la gloria de lo que hace en nuestras vidas. Y cuando uno hace algo, es porque Él lo permite que lo haga. Mire, si uno hace un bien, de cualquier manera, no hay que ponerse uno los cuellos, sino que Él te puso eso para que lo diera, porque nosotros para hacer las cosas en nuestra carne, no, es un poco complicado. Somos muy débiles en muchas cosas, ¿verdad? Entonces el Señor nos enseña aquí acerca del perdón de los pecados, de la omnisciencia que conoce los pensamientos, la autoridad que tiene para perdonarlos, aparte de la autoridad que tiene para hablarle a Él, y es con la fe se levanta. Ve la fe de esas personas cuando lo bajan. Eran 4 personas. Entonces, ¿se acuerdan del centurión? Que por la fe de él fue sanado. Bueno, aquí aparentemente también el que tenía fe también era el paralítico, lo que pasa es que no podía herir. Entonces los 5 que iban, el Señor dijo, esos tienen fe. Entonces, la maravilla es que el Señor hacía las cosas para honra y gloria del Padre. Para honra y gloria del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos nosotros aquí en cuestión de los 3 evangelios, de ese punto, ¿verdad? Que el Señor hace las cosas conforme el Padre le manda a hacer. Entonces, pasamos al segundo punto. El segundo punto es el llamamiento de Mateo. El segundo punto, según como está aquí, el llamamiento de Mateo, vamos a ver los puntos que son importantes en Mateo. Cuando lo vemos, dice que pasaba ya en el pueblo, pasaba por ahí y vio a Mateo. Pero miren, cuando ve a Mateo, que él le vi, pues, y Mateo, sencillamente él se para y le dice que estaba en su trabajo. Y le dice, sígueme. Y dice ahí la palabra de Dios que se levantó y lo siguió. En el Evangelio de Marcos habla lo mismo habla, que lo llama y va. Pero también habla también de que lo invitó a una comida. En el Evangelio de Mateo nomás dice que se sentaron muchos con él en la casa de Mateo, le hizo un banquete. Aquí en el Mateo no explica que le hizo un banquete. Sencillamente nomás dice que estaban rodeados con ellos, unos escribas y unos fariseos, o escribas. Y ellos en Marcos y Lucas explica
que hubo un banquete y que comían y se rodearon de publicanos y pecadores, y los fariseos murmuraban a él, les decían, oye, ¿por qué el maestro? Unos dicen el maestro y otros dicen, ¿por qué él? ¿Por qué se sienta con pecadores y publicanos? Un publicano, ya habíamos explicado, era un recaudador de impuestos que no era querido por los judíos, porque normalmente ellos abusaban al cobrar los impuestos. Y no los querían, eran odiados. ¿Cómo el Señor llama a uno que era ambicioso? Porque todos los publicanos ambicionaban más de lo que cobraban, y ellos agarraban una parte y le pagaban otra parte a los romanos. Pero normalmente ellos cobraban de más para agarrar y se hacían ricos. La mayoría de ellos eran acomodados. Por eso él hace un gran banquete. No crees que es un banquete, una comida sencilla. Era un gran banquete, era una comida grande, donde invitó y muchos fueron, y al sentarse con Jesús, les decía yo que los fariseos andaban tras de él en todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le critican, Jesús les dice, los sanos no necesitan médico, los enfermos. ¿Qué pasa ahí? El Señor vino a curar a los enfermos del alma, a los que estaban enfermos, y dice que vino a llamarlos al arrepentimiento también. O sea que el Señor, un enfermo necesita médico, un sano no necesita. Okay. Entonces se pone como que el enfermo somos nosotros y necesitamos de ese médico que nos sane el alma. Entonces dice, si tú estás sano del alma, pues ¿para qué me necesitas de médico? Pero yo vengo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Acuérdense que les decía cuando inició su ministerio, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el llamamiento de él es eso, ¿verdad? Es un resumen nada más pequeño. Vamos a ver qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ese es de los puntos que trae más señalados ahí. Miren, nos vamos a remontar a Oseas. Oseas 6. El libro de Oseas está allá junto a Daniel, por aquel lado, cerca de Daniel. Se me hace que es el libro que sigue de Daniel. Por ahí está Oseas. El capítulo 6. Voy a leer nomás del 4 al 7, Ya cuando lo tengan me dicen para decir. Es Oseas, capítulo 6, versículos del 4 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice así: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra de mí. Ok, miren. Dice aquí que por qué sacrificios quiero y misericordia. Ahora voy a irme a Mateo 12, enseguida donde estamos, porque ahí hay otros pasajes que nos van a iluminar un poquito más.
Sí, Mateo 12, versículos 7 al 14. Dice así: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miren, esto es un énfasis al día de reposo. ¿Qué significa la misericordia que nuestro Señor Jesucristo les hace ver que aprender la misericordia es llevar a la práctica? Por eso les dice, aprendan misericordia, aprendan qué significa misericordia, quiero. Porque ellos decían reconocían que era la misericordia, pero no la practicaban. Ese es el punto, por eso dice aquí, mira, dice, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces todos estos versículos nos lleva también cuando dice, ¿qué acaso un buey cuando sale el día de reposo no lo sacas del hoyo? ¿Por qué va relacionado? Enseguida viene un relacionado en ese mismo evangelio, viene una relación. Por lo que pasa que ellos no practicaban la misericordia con nadie, no eran misericordiosos. Acuérdense que era falsa lo que decían, yo doy limosna para que todos vieran. No había misericordia de nadie. Estaban apegados a la ley, ellos. Por eso Jesús les reprende, porque ellos la conocían, pero no la practicaban. Y Jesús sanaba en el día de reposo. Para ellos era pecaminoso que Jesús sanara a los enfermos ese día. Por eso Jesús les hace ver su falta de misericordia con la gente, porque para ellos era más importante el sacrificio que la misericordia. Para el fariseo era más fácil, o sea, ellos no sentían, por eso les dice él, aprendan. Y por eso me voy a Oseas, porque Efraín dice, Efraín, tu piedad es como vana. Entonces a ellos su misericordia es vana. Eso es lo que dice el Señor. Aprendan. Porque, ¿cómo ustedes dicen? ¿Por qué no habla aquí del día de reposo? Porque es del día de reposo, porque Él dice que Él es el Señor del día de reposo y que Él podía ayudar. Ya no era estrictamente que el día de reposo no podía sanar. Él, acuérdense, los sábados era cuando daba la cátedra y era cuando sanaba muchos los sanó los sábados. Y los fariseos decían, ¿por qué? Si ese día no debes de hacer nada. Entonces les dice, entonces tú si ves un buey en el hoyo, ¿por qué el día de reposo lo vas a dejar ahí? ¿A poco esa mujer que tanto tiempo tiene no puede ser sanada el día de reposo? No tiene misericordia. Entonces él les hace ver, ese punto es más la misericordia que no la practican. Nosotros conocemos la misericordia, porque el Señor tuvo misericordia con nosotros, pero ¿la practicamos? ¿Qué tanta parte tenemos nosotros de fariseos bueno, eso es un personal, ¿verdad? Pero si uno se analiza, ¿qué tanto parte de fariseo tenemos en nuestras vidas cuando es necesario hacer como dice el Señor? Yo pienso que a veces fallaríamos mucho, ¿verdad? No diríamos que somos unos fariseos, pero estaríamos apegados a ciertas partes, ciertas conductas de que ellos hacían. ¿Por qué? Porque somos carne. Tenemos emociones, sentimientos. No es excusa. No es excusa. Lo que pasa es que somos débiles en la carne y cualquier cosa nos puede perturbar. Por eso necesitamos la gracia del Señor, para que Él nos esté sosteniendo en las debilidades. Mario dijo un testimonio del temor. Todos tenemos temores, de ciertas maneras. ¿Y? Como nosotros que confiamos en el Señor, vamos a la palabra y ya no... Exactamente. Por eso, miren, hermanos, miren, por eso aquí es importante tener la comunión con el Señor. Si fallamos, claro, sí, pero no debemos de jactarnos de eso.
nos debe doler. Pero miren, yo entiendo muchas cosas que aún no practico. Igual, ellos entendían la palabra, pero no la practicaban. Pero es un caminar en la vida que en ese momento, cuando suceden las cosas, hay que aplicarla. Y es como vamos a empezar a caminar. Pero a veces nos dormimos en nuestros laureles y no la aplicamos. Por temor o por lo que sea, no la aplicamos. Entonces el Señor nos está exhortando a que entendamos el mensaje para aplicarlo. El mensaje que habla, cuando llama a Leví, fíjense, el carácter de un publicano. El carácter de un publicano, ¿qué pasa cuando llama a Mateo? Es un ejemplo nada más. ¿Qué hacía? Vamos a hacer un resumen del llamamiento. Era uno de los 12 discípulos. Respondió de inmediato al llamado de Jesús. Invitó a muchos de sus amigos a su casa para que conocieran a Jesús. O sea que Mateo se convenció tanto que a la cena del banquete, él invitó a esa gente para que conocieran de Jesús. Y luego Jesús les enseña. O sea, dice, aclaró a su audiencia judía el cumplimiento de Jesús en las profecías del Antiguo Testamento. Miren, Jesús aceptó a toda la gente. Él constantemente aceptaba a las personas de nivel bajo. ¿Por qué? Porque era la gente necesitada, porque los fariseos se consideraban sabios, se consideraban que no necesitaban que nadie les enseñara, que nadie les dijera nada, porque ellos eran doctos o eran maestros, conocían, pero no practicaban. Ese era el punto. Ahora, la conducta de Mateo y la conducta de los fariseos y la conducta de los que estaban con él, la Biblia no explica quién salió beneficioso del encuentro, pero lo que Mateo hizo es, fíjese, él tenía un buen empleo, era rico. ¿Qué le dio al Señor? Que al momento lo siguió. Es algo que no explica la Biblia por qué lo siguió. Pero a nosotros nos hace el mismo llamado. ¿Verdad? Síganme. No nos está llamando a ser apóstoles. Nos está llamando a seguir sus pisadas. A seguir nutriéndonos del reino de Dios. A seguir aplicando esa justicia que Él quiere que apliquemos. Síganme. Nosotros a veces no estamos dispuestos a seguirlo. Hay un costo, ¿se acuerdan? Hablamos la semana pasada del costo, o 2 semanas, del costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo es darse a sí mismo uno, o sea, morir a sí mismo uno. Y eso es lo más difícil, porque uno tiene temores de dejar lo que uno hace. Se lo digo por testimonio personal. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Llamado. Exactamente. Para allá iba. Para allá iba, es que estaba eso mismo que iba a decir, un poquito cercano. ¿Qué pasa? Que él sintió el llamado, que él vio la sinceridad de Jesús, o él vio, al momento de decirle, vio la autoridad en primer lugar, vio la autoridad de que él dijo, oye, voy. A todos los que llamó, al momento se iban, a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu de Dios trabaja. Él es la palabra, como dice María, es cierto, es la palabra.
Él, y el otro que hace obedece, a nosotros también que nos corresponde ser, para allá iba. La obediencia. Él en su palabra nos llama a ser fieles a Él. Él es fiel con nosotros, Él nos llama a ser fieles. Él nos llama a que prediquemos el Evangelio. Él nos llama a que vivamos cada día en santificación, cada día más y más y más, caminar en santificación. Y nos llama a perseverar en el camino, a perseverar hasta el final, hasta que uno muera. Seguir, no desviarse, no distraerse, seguir. Porque ese es el premio que dice Pablo, yo veo la meta, yo me fijo en la meta, yo no me fijo en otra cosa. Entonces vemos cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña en su mensaje a aprender misericordia, a conocer los atributos del Señor, a seguir sus pisadas. Y el Señor nos muestra también aquí como dice más que se me movió la página. Como dice aquí el Señor en el llamamiento a Él, ¿verdad? Dice, sígueme, y Él se levantó enseguida. Y dice que ya después, cuando se sentó con los fariseos, el punto fue también la crítica. ¿Por qué? Y lo dijimos anteriormente, porque el enfermo no necesita. Ellos no entendían, los fariseos no entendían que que la gente necesitaba sanar del alma. Entonces él dice, miren, yo no te puedo llamar a un sano a venir aquí, ustedes están sanos, ustedes no necesitan de mí, entre comillas, ustedes son soberbios, ustedes no necesitan de mí. Yo vine a llamar al pecador al arrepentimiento. Yo vine a llamar a sanar a aquella alma que está necesitada, como el paralítico. Nosotros tenemos enfermedades en el alma, por eso a veces fallamos, porque necesitamos de esa sanidad diaria del Señor. Todos, no quiero saber quién no es falible, todos fallamos y todos nos equivocamos. ¿Y quién necesitamos ser? Inmediatamente recorrer la palabra. ¿Hay temores en la vida? Sí hay temores, muchos temores en la vida natural. Porque miren, si nos entendemos nuestra naturaleza, de lo que somos humanos, oiga, el temor dicen que es un sensor de alerta, pero a veces ese temor se hace tan profundo que se nos hace, cualquier cosa tenemos temor, y ansiedades y angustias. Pero es porque somos seres vivos. Nada más lo que nos fortalece es la fe que tengamos en nuestro Señor. Y en verdad, Él nos está invitando a que crezcamos en la fe, al ser la fe como ellos, como el centurión, como el leproso, como ellos. Él dice que se maravillaba de la fe, de ver la fe tan grande de ellos, que el Señor, hágase como tu fe es, fíjese nada más. Por eso les comentaba yo que cuando uno ora por la persona, tiene que tener esa convicción de fe para orar por ella, porque el Señor obra por medio de la oración del justo. Y si nosotros estamos con Él dice que la oración del justo puede mucho, pero nosotros estamos justificados con Él. Entonces, si yo estoy justo con Él, ¿qué quiere decir? Que estoy caminando en obediencia con Él. Y esa oración que yo hago, el Señor la puede conceder inmediatamente o a su tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros le estamos pidiendo por las personas al Señor, pero como cuando dice el centurión, yo no soy digno de que vengas, pero tú nada más dilo, tú nada más lo haces porque yo sé que tú lo puedes hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué le damos la honra a quién? A Él. No porque yo oro va a ser, no. La honra es para Él, porque Él es el que puede hacerlo. Este fue el mensaje, hermanos, lo que les traje el día de hoy. Estos dos poquitos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos? Que el Señor, ¿qué aprendimos? Que el Señor les mostró que también puede perdonar los pecados. Y como les dije, nosotros fuimos instruidos, fuimos educados, fuimos por la iglesia
secular, la iglesia que hay. Y fuimos instruidos ahí y nos enseñaron cosas que la palabra de Dios después nos hace que la hagamos a un lado. Porque son tradiciones o son ideas de ellos, o reglas o normas. Entonces el Señor lo que nos enseña ahora es, ya como conclusión, de la prédica, del momento que estamos estudiando, no estudiando, sino que la prédica que se dio a cabo. Ya como conclusión, vamos a dar un repaso, ya para concluir, de los puntos que se vieron. Dice que Jesús les predicaba la palabra en Marcos 2:2, que el poder del Señor estaba con él en Lucas 5:7, que al ver la fe de los 5 del paralítico, en los 3 evangelios está. Los escribas lo trataron de blasfemo. Nuestro Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Tiene potestad para perdonar pecados y sanar enfermedades. Tiene autoridad para ordenar a la persona, cuando lo ven con autoridad, levántate, sígueme, la autoridad que tiene él para llamar. La gente, ellos lo vieron, esa autoridad y ese poder, vámonos, y obedecieron. ¿Y qué más? También vemos, pues, ¿verdad? Vemos que el paralítico obedece y también que Dios es glorificado por él. El murmurar, la necesidad que tenemos, el murmurar como lo hicieron los fariseos. Nosotros cuando murmuramos en alguien, haga de cuenta que estamos haciendo eso y que pensamos que porque la persona no nos ve, no nos escucha, no nos oye, pensamos que Dios no sabe del murmuro, y lo hacemos a veces conscientemente y a veces inconscientemente, ¿verdad? Y es más pesado cuando lo hace la persona conscientemente que inconscientemente. Entonces, vimos esa necesidad. Entonces, ya sacamos un punto, ya supimos qué significa misericordia quiero. Misericordia quiero es que no conocemos la misericordia de Dios que le hizo con nosotros, que no nos paga con lo que merecemos. Esa misericordia la llevemos también a cabo con los demás. No tener esa parte de fariseo que la misericordia de Dios que nos dio, hagamos misericordia a nosotros, es poner en práctica la bondad. Poner en práctica la necesidad de aquella persona, apoyarlo. Nos hace falta. Y precisamente este mensaje nos va a ayudar que en el momento que se necesite ponerla en práctica, para que el Señor obre más en nuestras vidas, que vaya dando a nosotros el zacate que hay en nuestra fe, que vaya quitando Él. Porque en verdad ese es el mensaje que el Señor nos muestra el día de hoy, de esos 2 puntos. Y la aplicación, para aplicarlo en nuestras vidas, pues solamente la gracia del Señor. Ya escuchamos, ya entendimos. Ahora, cuando lo apliquemos, pedirle gracias al Señor para que nos dé esa fuerza para hacerlo. Y que Él nos indique, que nos redarguya el Espíritu Santo en el momento que llega, que sepamos que es correcto lo que vamos a hacer. Que no lleguen pensamientos a nuestra mente cuando vamos a dar algo. ¿Y por qué le voy a dar tanto? No, si te dio, dale siempre, dáselos, no te fijes si alguien te dio o no te dio. En ese sentido, que vemos aquella necesidad de la persona que necesita de la palabra de Dios, pues dársela. Porque el Señor acomoda. El Señor acomoda a las personas que van a necesitar. Te la lleva a ti. Y a veces uno no obedece. Y es un tal error. Pero si llega una persona a tu casa pidiendo oración, pues ora. Pero también si una persona te dice, oye, tengo una necesidad, ¿qué necesidad tienes? Pues mira, casi la mayoría es económica, pero pues a veces no es económica. Dice, mira, es que quiero que
que puedes aconsejarme o darme un consejo acerca de esto. Bueno, vamos a la palabra de Dios que dice sobre tu problema, porque el consejo mío puedo fallar. Sin embargo, la Biblia no falla. Entonces, la consejería es buena cuando te pegas a la palabra. Que a veces aconsejamos de nuestras emociones o sentimientos o de lo que nos pasó en nuestra vida. Pero el consejo correcto es ir a la palabra directamente. Hermanos, pues esto fue la aplicación, como les digo, que el Señor nos dé gracia para aplicar este mensaje de hoy. Fue un poquito cortito, pero bendito sea el Señor que trae palabra para aplicarla en el siguiente mensaje. Voy a dar gracias al Señor. Padre Santo, le doy gracias porque permitió traer este mensaje. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, los sentimientos, las emociones y cada parte de nuestro ser, Señor. Señor, necesitamos de tu gracia. Mira, somos los paralíticos, Señor. Estamos paralizados en nuestra alma, Señor. Líbranos, sánanos, Señor. Como sanaste al leproso, que él llegó, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y tú dices, quiero. Así como el centurión, que no se sentía digno de que tú entraras en su casa, Señor. Pero decía él que tú tenías la autoridad y él creía en tu autoridad. Así nosotros queremos en tu autoridad, Señor. Limpia nuestro alma, dame un corazón limpio, Señor. Y crea en mí o crea en nosotros un espíritu recto. Padre Santo, te doy gracias porque solo tú eres bueno. La honra y la gloria es para ti. Sigue alimentándonos, Señor, con tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando y dando conocimiento y sabiduría y entendimiento y aplicación, Señor. Que apliquemos esta santa palabra en nuestras vidas, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santísimo, que tu Espíritu Santo nos siga guiando día a día. Honra, gloria y poder al Dios Todopoderoso, al Padre, Hijo, al Espíritu Santo. Amén.